Buenos días, yo soy Caterina Amparini, estoy con Alfonso Raga. Es difícil presentar después de todos los profesores porque es como, no sé, que los Rolling Stones y después lleguen los prisioneros, pero vamos a hacer lo posible. Bueno, nosotros nos tocó el área de mantención mina y nuestro proyecto se trata del mantenimiento preventivo óptimo para los cables de las palas eléctricas. Los principales resultados que obtuvimos fue que con una política óptima podríamos lograr hasta un 3% en el aumento de la disponibilidad de las palas, lo que si se traduce en utilización significarían ahorros de cerca de 1.600.000 de 1,6 millones de dólares anuales con solo una flota, por lo que es importante y eso es lo que vamos a presentar a continuación. Bueno, tal como les decía mi compañera Caterina, nos tocó el área de mantención mina. A modo de introducción, explicar que los equipos que se encuentran en esta área, en primer lugar tenemos las palas, el equipo de Caraquillo en cuestión, en segundo lugar los camiones y luego una serie de equipos menores que generan menos impacto abajo en la minera. Como nosotros buscábamos un problema que tuviera impacto, que generara de verdad algo sustancial en Collahuasi, decidimos mirar las palas. Es por esto que revisamos los datos históricos de todos los modos de falla, no solo de los cables. Y nos dimos cuenta de esto, que los cables se estaban cortando. Por ejemplo, en el caso de la pala 5, el cable de recoge, un 39% de los cambios que se habían realizado se debía a corte. En el caso de la pala 2, un 60% de los cambios realizados se debía a corte. Esta información es desde el 2007 en adelante. Adicional a esto, hicimos un mapa de riesgo. Bueno, un mapa de riesgo tiene dos ejes. En primer lugar, representa la frecuencia de ocurrencia de un determinado evento y en otro lugar tiene el tiempo fuera de servicio que ocasiona este evento. Obviamente nos interesarán aquellos puntos que estén en esa zona, ya que son los más frecuentes y los que generan una mayor disponibilidad del equipo. Vemos el caso de PM, significa mantención preventiva, genera una indisponibilidad del 8,2%. Esto se debe a que hay muchos procesos involucrados en el mantenimiento preventivo, no solo el mantenimiento de los cables. Adicional a esto hay otro evento que ocurre mucho, que es el corte de cable, que genera una indisponibilidad del 1,5%. Es por eso que quisimos poner ojo en este problema, porque generaba una alta indisponibilidad. Otro mapa que ocupamos para plantear soluciones, sobre todo, es un mapa de oportunidades detectadas. Aquí vemos en el eje X la facilidad con la que podemos implementar una determinada solución. Esta la evaluamos de 1 a 10 y lo mismo hicimos con el impacto. Una determinada solución tiene un impacto de 10, o sea, sería muy buena, y una facilidad de implementación de 10 también sería muy buena. Elegimos mantenimiento preventivo común entre el cable, empuje y recoge. Eso se lo he explicado posteriormente por mi compañera. Este mantenimiento común trae consigo como consecuencia la optimización del mantenimiento preventivo. Está directamente relacionada con el punto de arriba. Bueno, para explicar el problema y entenderlo bien, tenemos que entender el contexto en el que estamos. Collahuasi actualmente tiene 3 flotas de palas eléctricas, las cuales la flota 1 y 2, ambas tienen actualmente 4 palas operativas, cada una, y las dos tienen 3 cables, el de levante, el de empuje y el de recoge. Finalmente está la flota 3, que es la flota de las PIH, que son 3 palas y tienen un solo cable. Es por esto que las PIH, aunque igual hicimos todos los análisis y las estudiamos, no eran tan representativas del problema, entonces nos centramos en la 1 y 2 y para términos prácticos, como para hacer más simple la presentación, en la 1 porque era el caso más representativo. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Los cables de levante, recoge y empuje se están cortando prematuramente, no están llegando al mantenimiento preventivo. Acá vemos una foto de un cable cortado en Collahuasi este año y se puede ver que no es menor. Y por lo que también lo que nos contaban mucho es que algo así también trae problemas de seguridad, entonces por eso nos llamó interesante el problema y quisimos profundizar porque veíamos esto y fue como, ya, acá está. ¿Cuáles son las causas que se están cortando los cables? Conversando con la gente, nos decían, hacían mucho hincapié en los factores operacionales. ¿A qué se refieren los factores operacionales? Por un lado está que hace poco
las palas hidráulicas eran las que remataban los bancos, pero es muy caro el uso de una pala hidráulica. Entonces se decidió que la pala eléctrica hiciera todo el trabajo. Entonces la pala, al rematar el banco, el cerro en esa parte es mucho más duro. Entonces, ¿qué pasa? Una pala que suele hacer entre 3.500 a 4.000 toneladas la hora, cuando está rematando banco, hace 2.000. Entonces, muy ineficiente y esto resiente el cable. Otro tipo de factor operacional es que, de cierta forma, el operador como que castiga la pala. ¿A qué me refiero que castiga la pala? Que muchas veces se sobreexige porque hay para aumentar la productividad. Y lo otro es que el sistema de mantenimiento del cable empuje-recoge no es eficiente porque cuando se cambia un cable empuje hay que cambiar el de recoge necesariamente y viceversa. Entonces la política de mantenimiento la hacen separada pero los cambian juntos. Entonces de repente revisando los datos históricos veíamos que había cables que un cable de recoge se había cambiado recién pero se cortaba el de empuje, entonces había que sacarlo de nuevo y al final se desperdiciaba el cable. Entonces, la otra oportunidad que vimos fue como considerar el sistema empuje-recoge como tal y no los cables independientes. ¿Qué pasa? Los factores operacionales en una semana es muy difícil hacernos cargo de eso y buscar una solución factible que se pueda llevar a cabo. Entonces lo descartamos. Y nos centramos en esto, en optimizar el sistema empuje-recoge para el mantenimiento preventivo. ¿Cuáles son las consecuencias que se corten los cables? Acá tenemos 3 casos de los primeros 6 meses del 2013 y vemos que, por ejemplo, para la pala 5 se cortaron, o sea, se cambiaron 4 cables, 3 fueron cortes. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 3 palas en 6 meses y tenemos 6 cortes de cable, es mucho. Y eso dio pie para que de verdad decidiéramos seguir por ese camino. Acá vemos lo mismo. Y bueno, en el caso de la pala 5 es más crítico porque los 2 cambios que se han hecho han sido por corte, o sea, en 6 meses, y esto vuelve a explicar lo como costoso el problema. Bueno, y otra consecuencia importante, que es lo que nos contaba la gente de mantenimiento, es que cambiar un cable cortado toma mucho más tiempo que cambiar un cable preventivamente. Entonces, por ejemplo, para la flota 1, cambiar un cable preventivamente son 5 horas, incluyendo traslado. Mientras que si el cable se corta, se enreda con el balde y es mucho más difícil el proceso. Entonces, ¿qué pasa? En mínimo 12 horas. Con la flota 2 pasa lo mismo. La flota 3 presenta un cambio de cable mucho más alto, pero no se debe como al corte, sino que hace poco Collahuasi internalizó el proceso de mantención de las PIH, entonces están como en un proceso de adaptación como aprender a cambiar el cable, pero no es como en el caso de la flota 1 y la flota 2 que se enredan y es muy difícil. Bueno, entonces, nuevamente, ¿cuáles son nuestras alternativas? ¿Solucionamos los problemas operacionales o cambiamos el cable antes que se corte? Como dije antes, lo ideal sería solucionar los problemas operacionales, pero no está a nuestro alcance, entonces vamos a tratar de cambiar el cable antes que se corte. ¿Cuál es nuestro objetivo? Encontrar un intervalo óptimo de mantenimiento preventivo para los cables de las palas eléctricas. Bueno, para poder encontrar este mantenimiento óptimo es necesario introducir el concepto de confiabilidad. La vamos a definir como la probabilidad de que un componente esté vivo, por decirlo de alguna manera, o esté disponible para ser utilizado, dado que tiene una cierta edad, dado que tiene un cierto uso. Obviamente, cuando el componente está nuevo, la confiabilidad va a ser del 100% porque está nuevo. Y a medida que lo vamos utilizando, esta empieza a decrecer hasta llegar a 0. Cabe destacar en el modelo de confiabilidad que es importante definir cómo medimos el uso de un componente. En el caso de los cables, podemos decir que los cables se deterioran por hora operacional. Pero muchas veces el horómetro de la pala está andando, el cable no está cargando toneladas, entonces no es una unidad de medida tan representativa. Actualmente en la industria lo que se hace es usar las toneladas cargadas. Y cada ciertas toneladas cargadas hacemos un cambio de cable. Nosotros tenemos la tincada, con mi compañera, que las toneladas cargadas no son tan representativas tampoco, sino que creemos que el cable realmente se resiente en el ciclo de carga. Eso es lo que realmente afecta la vida útil del cable. Bueno, eso lo vamos a abordar con mayor profundidad al final de la presentación. Bueno, esta es la situación actual de Collahuasi para el cable empuje de la flota 1. En azul tenemos la curva de confiabilidad, en rojo tenemos una función de costo
que involucra mantenimiento preventivo tanto como correctivo, se involucra esos dos costos. Y vemos que en esta zona la curva roja parte muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos cambiando cables cuando son muy jóvenes, es decir, no estamos sacando el máximo provecho. Y por eso el costo es muy elevado. Por otro lado, allá, la curva tiende a un valor asintótico de 0,15 y quiere decir que estamos cambiando los cables cuando se cortan, es decir, esperamos que el componente falle y lo cambiamos. Si analizamos, la curva tiene acá una guatita que nos indica que la función de costos tiene un mínimo. Entonces nos gustaría estar ahí, porque minimiza el costo y además nos garantiza una confiabilidad bastante buena. Bueno, actualmente en Collahuasi, por manual, están haciendo el cambio a las 2.700 kilotoneladas. Esto es una confiabilidad del 24%, lo cual es bastante baja. ¿Qué proponemos nosotros? Movernos de las 2.700 a las 1.500 kilotoneladas cargadas. Esto aumenta la confiabilidad hasta un 88% y se traduce en un ahorro del costo del 20%. ¿Qué pasa si hacemos esto para los demás cables? Bueno, tenemos en primer lugar el resultado del cable levante, proponemos cambiarlo a las 1.900 kilotoneladas, antes lo hacíamos a las 2.400, y esto se traduce en un aumento de la confiabilidad del 78% aproximadamente hasta un 92%. Adicionalmente proponemos cambiar el sistema de empuje-recoge a las 1.500 kilotoneladas, lo que antes hacíamos a las 2.700. Esto se traduce en un aumento de la confiabilidad desde un 34% aproximadamente hasta un 88%. Con estas políticas que proponemos nosotros, la disponibilidad del equipo aumenta en un 3%. Si esta disponibilidad se tradujera en la utilización del equipo, podríamos ahorrar hasta 1,6 millones de dólares al año solo en esta flota. Mirando un poco hacia el futuro, es lo que decía anteriormente, queremos encontrar una unidad de medida más representativa que nos permita construir un modelo robusto de la confiabilidad. Tenemos que elaborar la operación, no son una buena unidad de medida. Por otro lado, las toneladas cargadas no siempre nos entregan la información óptima. Lo que nosotros proponemos es medir los ciclos de carga. Es por esto que nos contactamos con los proveedores de cables. Nos dijeron que actualmente se encuentran desarrollando un nuevo software y un nuevo cable. El software lo que haría es medir los ciclos de carga y permitiría llevar un control más acabado de la vida del cable. Bueno, el modelo que proponemos nosotros es un modelo estático, en el cual estos son datos no son reales, son datos simulados por nosotros. La curva roja representaría la carga del balde, con una media aproximadamente de 50 toneladas, una cierta desviación, y por otro lado la curva azul representa la resistencia del cable, que también tiene una cierta media y una cierta desviación. Supusimos que eran normales para simplificar la explicación. ¿Qué es lo que ocurre? Como ya no estamos suponiendo que el cable falla por el tiempo, sino que por el ciclo de carga, estamos hablando de un lugar estático. Ya no hay tiempo involucrado. Y si nos fijamos bien, tenemos una zona en donde estas dos curvas se intersectan. Lo que quiere decir que estamos cargando lo mismo que el cable resiste. Y esta zona sería una zona crítica en donde pondríamos en jaque la vida del cable. Lo que proponemos nosotros es implementar un software, algún tipo de mecanismo que permita avisarle al operador cuando entra en esta zona, para evitar así un corte innecesario del cable, un desgaste innecesario. Hace una interferencia. Es posible. Se hace una interferencia entre los dos colas de la distribución. Bueno, finalmente para terminar la presentación, recalcar que el mantenimiento predictivo óptimo, que minimice los costos y que aumente la utilización y la disponibilidad del equipo, puede significar grandes ahorros, como los que explicamos antes, como el 1,6 millones de dólares al año. Y lo más importante es que es necesario avanzar en la forma en que medimos cómo se resiente el cable. Las tecnologías existen, pero es como poder saber implementarlas. Y con eso se pueden lograr grandes cosas y evitar incluso hasta accidentes y problemas que van más allá al costo de cortar el cable. Eso, muchas gracias.